Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Hay mucho por conversar. Vamos a empezar por el tema del libro. Ya, el día de ayer, obviamente, se hicieron los entregables respectivos. Solamente me parece que se hubieran enviado por subir para el precio, al porcentaje, no van ese porcentaje de ya tienes que bajar por cero, a cero. O sea, yo lo volví a hacer, porque de ponerlo como mis errores de horario, porque hay cosas para que ahí no, es que cuando tú pasas tu trabajo en la IA, o sea, ¿qué necesidad hay de pasar tu trabajo a la IA? no, más que todo porque mis errores ortográficos con de figuras. Porque esta redacción de aquí, ¿ya? No es producto de tu trabajo, es producto de la IA. ¿Ya? Esto no es error ortográfico. Todo es párrafo. Estamos hablando de introducción. ¿Ya? Todo eso. Entonces, tienes que bajar a C. No puede haber nada de porcentaje de este. Y el ojo, solamente estamos hablando del tema de IA. ¿Ya? Y tu reporte de Unity es una cosa. Entonces, ese 15% obviamente debe de seguir bajando porque todavía nos falta, en el caso tuyo, ni siquiera ni resultados has presentado. Cuando tengas resultados y sumado el día de que vamos a ver la instrucción, ahí puede ser que se mantenga o se pierda. ¿Ya? Entonces ahí tienes que tener más de trabajo. Uno, luego, pues, para las partes y por sobre ello. Que trabajar para el posible.
A ver, vamos a ver el día de hoy todo lo referido a la discusión, luego ya de haber realizado nuestra, todo lo referido a la sección de resultados. Ya vamos a ver de qué manera vamos a llevar a cabo la discusión, la redacción de la sección de la discusión, considerando el formato artículo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta cuando vamos a redactar nuestra discusión? Pues vamos a considerar lo que vendría a ser esos resultados preliminares. Pero también vamos a formular nuestras conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Entonces, todo va a partir obviamente de la interpretación del significado de los resultados que ustedes han obtenido, de esos resultados preliminares. Seguidamente, ¿qué es lo que debo de considerar? Son los objetivos, los antecedentes que ustedes han considerado dentro del estrés. Entonces, todo ello pues, va a ser debidamente sustentado a partir de la discusión. ¿Ok? Entonces, nosotros en gran medida hemos avanzado, ¿no? Recordando este flujograma, ¿ya? Todo lo referido a también, ¿ya? Entonces, estamos aquí en esta parte, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que la próxima entrega, si mal no me equivoco, es en la 14, ¿ok? Entonces, estamos en semana 2, ¿ya? Tenemos, buenas noches, tenemos esta semana, bueno, me imagino que todavía están ustedes en proceso de levantar sus observaciones. ¿Ok? Sumado a ello viene semana 12, semana 13, 2 semanas exagerando para que ustedes puedan redactar todo lo referido a discusión y recomendaciones, perdón, conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Entonces, estamos acá. En discusión de los resultados. Pero tenemos 2 semanas y seguidamente vendrá el tema del evento de las conclusiones y las recomendaciones respectivas. Entonces, miren, solamente quedan 2 semanas. Ya, exactamente. Para poder ya tener el trabajo debidamente, primero levantar las observaciones que se han generado en el trabajo. ¿Ok? 2, el tema ya de dar inicio a la redacción de la discusión. ¿Ok? Y obviamente bajar en gran medida si tienes un reporte de seguridad al productivity y sumado a ello el reporte de escritura de ¿ya? Entonces, vamos a ver pues el tema de discusión, pero para poder abordar el tema de discusión, primero tengo que diferenciar 2 aspectos muy importantes, ¿ya? Primero, ¿qué cosa es, cuál es la diferencia entre el análisis y seguidamente lo que es discusión? A ver, el análisis es obviamente lo que tú has hecho en la sección de resultados, ¿ya? Es donde tú has presentado, has descrito de manera objetiva todos los datos que hayan sido recolectados en el trabajo de campo, ¿no? Como dice aquí, los datos, ¿ya? Tablas, gráficos y la parte estadística, ¿no? Que es la prueba de normalidad y la correlación. ¿Ok? Lo que esto muestra, responde a preguntas qué datos encontraron, ¿no? Todo el análisis repito está asociado a la sección de resultados. Entonces, ¿qué vendría a ser la discusión? La discusión es la interpretación, ¿correcto? El que contiene esos datos, su significado. Voy a realizar también una comparación con la literatura existente, es decir, con la literatura que tú has encontrado en función a esta, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es esa pregunta que como investigador tú te debes realizar para poder llevar a cabo lo que vendría a ser el desarrollo de la disciplina? ¿Qué significan estos datos?
y cómo se relaciona con lo que ya tú obviamente sabes como investigado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es una discusión? ¿Ya? ¿Qué vamos a discutir ahora? Para poder generar una discusión, ¿qué necesitamos? Opiniones. Una sola. Dos. Tres. Pueden ser varias, ¿no? Pero mínima cuántas. Dos. ¿Ah? Entonces, como investigador te vas a preguntar, ahora ¿qué discutimos? ¿No? ¿Sobre qué? ¿Cuál es ese tema central? ¿Cuál es ese eje? ¿Ok? Y seguidamente vendrá la siguiente pregunta. ¿Por qué obtuve esos resultados? Porque recuerden que esa discusión va a estar basada en base a los resultados preliminares que tienes que hay en la sección de los, ¿correcto? Entonces, es la sección del trabajo de investigación donde se analizan e interpretan los hallazgos de forma crítica. En esta sección, a diferencia de los resultados, sí puedes generar una redacción de forma crítica, ¿no? Una apreciación en base, obviamente, a los resultados que se han generado, pero obviamente contrastando con los estudios previos, es decir, con los antecedentes, ¿correcto? Y seguidamente con tus objetivos de estudio. ¿Cuáles son esos objetivos? Tu objetivo general y tus objetivos específicos. Entonces, ¿qué vas a hacer en esa sección de la discusión? Vas a explicar el significado de esos resultados. ¿Por qué obtuviste esos resultados? ¿Verdad? Sus implicaciones, las posibilidades, que obviamente están en función de repente alguna limitación que hayan tenido ustedes como investigadores, pero también su relación con la hipótesis práctica. ¿Ok? Utilizando un lenguaje claro, un lenguaje. Todo ello va a ser considerado en la sección de discusión, la redacción lineal en prosa, tal como lo hemos visto también. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto? ¿Una? Muy bien, entonces, ¿cómo se encontró la solución, esa posible solución o las soluciones al problema planteado? Porque la idea de ese problema que tú has planteado en tu situación problemática, el proyecto, obviamente tienes que encontrar la solución a ese problema, ¿sí o no? Claro, esa es la idea, ¿verdad? Encontrar la posible solución o soluciones de ese problema que estás planteando. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener presente? Los aspectos muy importantes que ya han considerado dentro del trabajo. Primero, el análisis de los resultados, nuestras tablas, estos cuadros, figuras que han considerado. Y seguidamente, sus respectivas descripciones. ¿Correcto? Entonces, la discusión de resultados está amarrada, buenas noches, o ligada también a qué? Al marco teórico. ¿Cuáles han sido esas bases teóricas de esos autores que están asociados a qué? A lo que vendría a ser el desarrollo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Antecedentes relacionados a los papers que ustedes han ingresado dentro del estudio respectivo. ¿Ok? Donde se ha obviamente fundamentado todo el escenario de la investigación, todos los temas que estamos abordando, en este caso, pues todos tienen un antecedente, ¿no? Que es justamente artículos asociados a la temática que ustedes están haciendo. Entonces, toda esa información que ha sido ingresada en el trabajo nos va a ayudar mucho para poder redactar la parte de la sección de la descripción de los.
¿correcto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien, seguimos. Entonces, la discusión debe de concentrarse en analizar justamente cuáles han sido estas implicaciones, ¿ok? Posibles, estas consecuencias o efectos o algunos efectos relevantes en los hallazgos del estudio en base obviamente al desarrollo de su investigación, ¿correcto? ¿Qué más? Se establece a manera de respuesta a las preguntas de investigación y decir si se cumplieron o no con los objetivos planteados. Porque puede pasar, ¿eh? Si, por ejemplo, alguien de ustedes, dentro de sus resultados, ha tenido hipótesis nulas, ¿ok? Pues obviamente un partido, ¿correcto? Que me va a ayudar justamente a identificar cuáles han sido las implicaciones del desarrollo de ella. No quiere decir que esté mala, al contrario, sino ese aspecto, por ejemplo, me va a ayudar a mí a entender qué es lo que pasó, ¿correcto? Y de igual manera pasa cuando nosotros hemos realizado un trabajo de campo, ¿ok? ¿Qué pasa si dentro de las personas que hayan sido encuestadas te hayan respondido de una manera negativa? A pesar que de repente a ti te hubiera gustado que fuera favorable, ¿correcto? Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia percepción distinta. Entonces, esos resultados, esas respuestas que las vas a eliminar, no. Esos resultados hacen la diferencia del trabajo. Por eso, pregunta de sustentación de trabajo e investigación. ¿Cuál es el valor agregado del trabajo? Si tú no me dices cuál es el valor agregado de tu trabajo, pues quiere decir que el trabajo está mal. Toda investigación, así sea una investigación pequeña o chiquita, no tiene su valor agregado, sea lo mínimo. ¿En qué se diferencia los estudios que, buenas noches, que guardan relación con tu trabajo, pero en relación a tu investigación? ¿Cuál es ese valor agregado? No me vayas a decir, por favor, no te permiso, pero si yo les dijiste que vote, ¿cuál es el que ha analizado esos estudios, esas variables? Entonces, repito, toda investigación, así sea por la más sencilla o la más compleja, tiene un valor agregado. Por eso es importante que ustedes consideren, por favor, identificar muy bien cuál es ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica. ¿Y cuál es esa evidencia científica? Antecedentes, pues, esos papers que tú has considerado para poder alimentar tu trabajo. Ningún estudio es un tema, pues, wow, novedoso, ¿no? Nuevo, que de repente no haya sido estudiado por otros investigadores. En el caso de ustedes, o sea, hay gran cantidad de información. Pero ¿cuál es de repente el talón de Aquiles de ustedes? Es que no saben cómo identificar esos estudios que forman parte de su trabajo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque han sufrido al momento de aplicar sus documentos. O sea, el trabajo que a ustedes les correspondía información no lo han hecho bien. Porque recuerden que en antecedentes, en estado del arte, ustedes han visto metodología. ¿Cómo así? Leyendo los papers. Porque dentro de un artículo, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que encuentran en un artículo? ¿Qué hacen? ¿Ya han encontrado un artículo? Hay una introducción. ¿Qué más? Hay método, hay resultados
Hay toda esa información y bien explicada todavía. Incluso hay diversas fuentes que te ayudan a encontrar información detallada asociada a ese paper. Ojo, no solamente, bueno, yo encontré este paper y tiene mis mismas variables, es decir, no necesariamente. Yo tengo que revisar muy bien ese paper, ese artículo, que obviamente si está asociado a mi tema. Pero lo que no puede pasar, lo que no existe es tú dirás, no, pero ¿por qué no encuentro un paper que tenga mis dos variables? Esto es raro. Puede darse, sí, hay excepciones, ¿ya? Pero comúnmente encuentras tus variables en diferentes papers. Si tuviste la suerte, bueno, de encontrar un paper, ¿no? Que obviamente tenga tus dos variables en un solo paper, ya, pero ¿cuál es la diferencia? Porque no vas a replicar la misma información en cada. Es el día de la sustentación, tú me vas a decir cuál es ese valor agregado de trabajo, o sea, cuál es esa diferencia que marca el trabajo en relación a todas las investigaciones que tienen la misma temática. Entonces, viendo, ¿qué más tenemos por acá? Entonces, cuando voy a generar esta discusión, yo como investigadora, como investigador, debo de tener en cuenta todos estos aspectos que van a ser obviamente debidamente redactados, ¿no? Se va a analizar justamente todo lo referido a qué, a la validez de esos resultados, ¿no? ¿Consideran ustedes que esos resultados son válidos, no previamente del resultado que han generado, ¿no? Se puede generalizar esa información, pero considerando su trabajo para empezar, para otros estudios de repente, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Porque si de repente yo estoy enfocada solamente a un sector, de repente otro sector no le va a servir, se puede dar en caso. Se comparan los resultados con los antecedentes, justo los antecedentes que tienes, el resultado del arte, ¿ok? Y también el modelo teórico propuesto, lo que está asociado también a tu marco teórico, ¿ya? Vas a discutir también si es que hay algunas contradicciones o diferencias, ¿ya? ¿Qué más? Asociado obviamente a tus resultados, investigaciones previas que recuerdan los antecedentes. Se discute también, ¿qué más? Las semejanzas o coincidencias de los resultados, ¿correcto? Con investigaciones también previas. Todo lo referido, acontecido en el estado del arte. Porque recuerda que en el estado del arte también generas qué cosa. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más? Vas a argumentar, buenas noches, la posibilidad de generalizar los resultados. ¿No? Pero ¿qué tanto yo puedo generalizar esa información? Porque posiblemente para mi trabajo está bien, pero yo no puedo, es como yo diría, ¿no? Todos los estudiantes de taller de investigación van a desaprobar. ¿Eso será cierto? Ya. Van a haber sus excepciones. O sea, yo no podría generalizar y meterlos a todos en un mismo. Y ahí cada uno de ustedes pues va a marcar la diferencia. Entonces, de igual manera, ¿no? O sea, ¿qué tanto podría haber la posibilidad de poder generalizar esos resultados para posteriores investigaciones? ¿No? Si de repente estaría enmarcado al mismo sector, al mismo distrito, pues podría darse, podría ser, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de liderazgo transformacional, el liderazgo transformacional será igual de repente, si estoy hablando del sector educativo, del sector administrativo, que de repente en el sector administrativo pueden aparecer diversos tipos de líderes. Líderes autoritarios, quizás,
¿no? Porque lo ideal podría ser que todos tengamos justamente la capacidad de ser líderes transformacionales. Pero si de repente por ahí tú tienes un jefe que es un líder autoritario, que te dice las cosas para ayer, ¿verdad? O de repente que solamente vean a sus trabajadores como números y no como personas. Antes de la caso. Entonces, ahí en esos casos específicos podré generalizar la información, ¿no? O sea, tengo que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Entonces, se discute cómo los resultados pueden ser aplicables a otras situaciones y a otros contextos. Es importante. ¿Ya? Mis estudiantes de 10º ciclo del campus de Lima Centro serán igual a los estudiantes del 9º ciclo de Lima Norte, de UTP de Los Olivos, de Lima Sur, ¿no? De Ica, de Huancayo. O sea, hay diferencias. Hay excepciones específicas. Entonces, tengo que analizar muy bien estos aspectos. ¿Qué más? Se discute todos los resultados presentados. Todos los resultados que tú hayas presentado en la sección de resultados. ¿Ok? Vas a contrastar también la hipótesis con los resultados. ¿Correcto? Entonces, repito, en esta sección vas a tener la flexibilidad de dar tu punto crítico, pero ten cuidado, ¿ya? Porque recuerda tu investigación, pues trátala con cariño, con amor, ¿ya? Sé crítico, obviamente, en función a lo que tú hayas generado. Entonces, ¿y cuál es el objetivo? Pues obviamente considerar esos puntos fuertes o puntos débiles para otras investigaciones. Teniendo en cuenta que o que puedes proyectar a seguir la temática, pero desde otra perspectiva, se hace en el curso pitch. Bueno, siempre y cuando tu asesor no te diga, no repitas el tema. El tema de ser, puede ser. ¿Verdad? Entonces, eso es un aspecto muy importante a considerar. Entonces, ¿cuál es la estructura para poder llevar a cabo la redacción de mis resultados? ¿Ya? Existen N modelos, N formas de cómo redactar. Tú ahorita googleas o le pides a tu ChatGPT, a tu Gemini, un modelo de tomado. ¿Sí o no? Entonces, no cometas el error de copiar y pegar. Cada trabajo es único y es propio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería esa estructura para poder iniciar lo que vendría a ser la redacción de la discusión de los resultados? Entonces, primero, voy a considerar la presentación de los hallazgos por objetivos. Pero antes de ello, antes de que tú inicies con la redacción, porque ahorita de repente ya tienes el dato, ¿ya? Haz un pequeño bosque, un borrador, ¿ok? En una hojita, agarra un lápiz, un lapicero. Imagínate de qué manera podrías estructurar previamente esa forma, esa manera de cómo tú vas a redactar. No, ten en cuenta esos resultados preliminares que tú tienes en la sección de resultados. Entonces, primero, presentación de los hallazgos por objetivo. Sigue el orden de tus objetivos. Aquí es importante el orden y la secuencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta? Objetivos y hipótesis. En este caso, todos tienen hipótesis. Objetivos también. Entonces, voy a comenzar recordando cuál es el objetivo general y seguidamente los objetivos específicos. Si yo de repente tengo primero mi objetivo general, pues empiezo con mi objetivo general y seguidamente con mis objetivos específicos. Bueno, aquí varían, algunos tienen 3, algunos tienen 4, algunos tienen 5. ¿Ok? ¿Qué más? 2. Comparación con la literatura.
¿Ya? Voy a contrastar los resultados con los antecedentes o las bases teóricas, marco teórico de esos autores. Explica si tus hallazgos son concordantes, similares, buenas noches, o discordantes, opuestos, y justifica las posibles razones. ¿Ah? Todo tiene que estar debidamente redactado, alineado y debidamente sustentado. ¿Ok? 3, interpretación y significado. Argumenta por qué tus resultados son importantes y qué aporte nuevo le dan a tu campo de estudio. También es lo que acabo de mencionar. El valor agregado de tu investigación. Que debe estar reflejado también ahí. Entonces, esa es una pregunta clave que les voy a preguntar en la sustentación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es ese aporte? Ese valor agregado, muy nuevo, que yo puedo aplicar ya sea en la empresa específica donde estoy llevando a cabo el estudio, en otro lugar, en otro escenario. Entonces, repito, por favor, valor agregado desde la perspectiva del campo de estudio. Pero también un aspecto importante a considerar son las limitaciones. ¿Ya? Entonces, sé transparente sobre las limitaciones, sesgos. ¿Qué cosas son sesgos? Errores. ¿Ya? Variables que de repente por ahí, bueno, no va a pasar en el caso de nosotros porque nadie ha trabajado un estudio experimental. ¿Correcto? Todos hemos trabajado, pues, diseños no experimentales, donde obviamente hemos evaluado en el medio natural de esas variables. ¿Ok? Entonces, pero ahí dice un aspecto importante, ¿no? Si de repente a veces el investigador influye en las personas que han participado, no debería de darse, pero sí hay casos específicos que se dan. Entonces, todo ello forma parte de la estructura de lo que vendría a ser la redacción de la sección de discusión de los resultados. Entonces, a diferencia, miren, ¿cuál es la diferencia entre los resultados que ustedes han llevado a cabo? Es que en esa sección no se emiten juicios, se respetan los valores que están asociados al trabajo de campo, nada más. A diferencia de esta sección que es la discusión, aquí pues sí puedes dar tu punto de vista, tu punto crítico, ¿no? ¿Cuáles han sido de repente esos vacíos, esos aspectos que de repente ha faltado afianzar? No lo sé. Entonces, esa es la diferencia, ¿correcto? Entonces, vamos a ver un video para poder entender de manera más clara, ¿ya? Si por ahí no hay preguntas en relación a lo que estamos viendo, ¿ya? Tus resultados, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cómo puedo empezar a redactar lo que debería ser la sección de la discusión? ¿Ya? Y aquí en la pizarra está claro, investigadores explica de una manera muy sencilla, la pueden seguir, es la doctora Rosario, ¿ya? Ella es especialista en tesis, en artículos, en todo lo referido a investigación, incluso da clases máster, ¿ya? Ha habido clases gratuitas, clases pagadas, ¿no? Bueno, si desean pueden también participar buscando en YouTube, en TikTok, Rosario Martínez, si algo que me equivoco, porque bueno,
Sí, Rosario Martínez. ¿Ya? Entonces, es una investigadora bastante interesante porque lo explica de una manera sencilla, a diferencia de otras personas que te meten mucho algo más claro. Entonces, a una simple vista vemos un ejemplo, ¿no? Tal como te he explicado. Empiezo por mi objetivo general, ¿no? Redacción lineal, ¿no? En este estudio se obtuvo ta. Los autores están de acuerdo, no sé, ¿no? El autor A, el autor B, el autor C, ¿no? ¿Ok? Los autores no están de acuerdo. O sea, primero voy a empezar por mi objetivo. Luego vendrán los objetivos específicos. Uno, dos, la cantidad que tengas. Ok, entonces vamos a escuchar bien lo que dice. Ok chicos, vamos a ver ahora cómo se hace la discusión de resultados. Yo sé que esta es la parte final, generalmente acá ya todo el mundo llega tan cansado que nadie le da la importancia de vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú vas a sustentar tu tesis, tienes que explicar por qué te salieron estos resultados. O sea, el asunto no es tan que hay que dejarlo, que qué importa. No, sí importa, importa muchísimo, porque tú has hecho todo un estudio de investigación en el que me has dicho que, bueno, mi hipótesis dice tal cosa, pero me das tus resultados, ¿verdad? Entonces, a mí tú me dices, mis resultados han sido estos, mis conclusiones han sido estas, ¿sí? Pero ahora acá me tienes que explicar por qué te salieron estos resultados. Entonces pareciera fácil, pero en realidad no es tanto porque te las tienes que ingeniar para poder dar una explicación, ¿sí? Entonces, mira, ve, la forma como se va a redactar es así como te estoy escribiendo. Mira, primero vas a separar tu objetivo general, tu objetivo específico 1, el específico 2, el 3, el 4 o todos los que hay, ¿sí? Y luego me vas a decir, el objetivo general que dice, y pones el objetivo general, ¿sí? En este estudio se obtuvo esto. O sea, vamos a suponer que tú me digas, en respuesta al objetivo general, a mi estudio, a mí me salió A. También los autores tales y tales están de acuerdo porque a ellos también les salió un resultado similar al mío. Entonces a ellos también les salió A. Pero resulta que también hay unos autores tales y tales a los que los resultados les ha salido de otra manera. O sea, ellos no están de acuerdo con los resultados que a mí me salió. Entonces a ellos les salió B. ¿Te das cuenta? Así se va a redactar. En este estudio, en respuesta al objetivo general, esta es la conclusión. A los autores tales y tales también les ha salido lo mismo, pero a los autores tales y tales les ha salido lo contrario. Punto. Pues entonces, no es fácil, como bien lo dice la especialista, ¿ya? Por eso es importante, por favor, que nosotros, Rosario Martínez, chicos, ¿ya? La pueden seguir, tiene su canal en YouTube, en TikTok, ¿ya? Es muy buena explicando todo lo referente a lo que es el estrés, ¿ya? Entonces, por favor, tengan en cuenta ello, ¿ah? Primero, haz un pequeño, bosquejo para que puedas redactar todo lo referido a la discusión. O sea, vamos a tener, repito, 2 semanas, ¿ya? Como mencioné al inicio de la clase, yo me imagino que ya en esta semana tú debes de estar combinando todas las observaciones que se te han generado en esta última. Sumado a los comentarios, al feedback, a la retroalimentación que se te ha brindado, súmale a ello de que debería ser órdenes con meeting, ¿ya? Está por aquí. Y lo que vendría a ser escritura de
y ya. Entonces, recordando que UTP nos permite un 20%, pero el trabajo final, no por entregables. ¿Correcto? En el caso de la IA debe ser el 0. No debe de haber ningún porcentaje, pero por ahí tenemos falsos positivos. Que ojo, si para el próximo entregable esos falsos positivos sale el porcentaje, ahí prepárate por favor, porque no sabemos, ya, por supuesto, de cuánto de porcentaje estarías haciendo uso de ella. ¿Qué tan probable has utilizado lo que es la IA? Entonces, por favor, tienes estas semanas para ir puliendo tu trabajo, ¿ya? Prepararte para la próxima entrega y ya también elaborar tus diapositivas para la suplementación, ¿ya? Entonces, todo está debidamente parametrado, ¿ok? Entonces, solamente a ponerse las pilas porque depende mucho de cómo tú te organices para que puedas sanar todo ello, ¿ya? Bueno, aquí la mayoría trabaja de manera individual. Entonces, dueño y amo, señor, es tío. Pero también tenemos estudiantes que trabajan de a dos, de igual manera. Trabajo es responsabilidad de dos, no de una sola. Porque al fin y al cabo las preguntas se van a realizar ambos. Y los dos deben hablar el mismo idioma. No mirar y decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? O no cometer el error cuando te preguntan, háblame acerca del marco teórico, y tú digas, eso no ha sido mi parte, mis, que corresponde con algo. Entonces, avancemos, por favor, en gran medida, ¿ya? Con la explicación que se les ha brindado, incluir vuestro trabajo, fortalecerlo sobre todo, porque recuerden, ¿cuál es el objetivo de nuestro curso? Que al menos 2 trabajos de aquí, ¿ya? Sean pues candidatos para que puedan ser indexados. Entonces, aprovechen las evidencias. ¿Okay? Muy bien, entonces si no hay más preguntas, voy a llamar a asistencia. Si tienen algún entregable, algo que quieran ver, en el problema Carrasco, ¿verdad? Barrero, Serna, Choque, Díaz, Espinosa, Fernández, ¿verdad? García, Guamá, Luján, Marcelo, más, Paredes Mota, Roque, Jesús, ¿estás de vacaciones? ¿Qué ha pasado? ¿Estar en clase, ah? Esencial. Sí, estoy en la auditoría, necesito de trabajo. Ya, bueno, espero que el día miércoles estés por acá. Luis, El miércoles no estoy viniendo, profesora. Varas y Vega. Los presentes, 2 días de verdad. Y se los 2 llamados. Algún avance, algo que de repente van a mostrar chicos. Mañana estaremos siempre. Ya, esta semana es para darle feedback de su trabajo. De la navegación de los labios. Y es bastante. Profesor, ¿qué es lo que ve la presentación de los diálogos? Ya, ya, ¿conseguiste? No, ya. Ya.
Son las mismas restricciones que le vas a trabajar, de verdad. Uy, pues, claro, en la recuerda que aquí puedes adaptar, pero otra puedes adaptar en la alta. Así. Entonces, pues, Claro, claro, también. Y no están trabajando cinco escalas. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalas. Vas a trabajar con 7 también, con 5, claro. Los indicadores. Los informes son 3, ¿verdad? Son 3. ¿Cuántas dimensiones son los campeones? Dos. Esa misma opción. Pero tiene que ser Satisfacción general dice acá. Por favor, dice acá. Acá dice, convencionalmente está la familia de la aparición de discusiones, satisfacción general, satisfacción y satisfacción no lo vean esto. Claro, pues gana, por eso te pregunto, ¿cuáles son las dimensiones que merecen a mi más de ella considera que los factores de la dos indicadores? Tienes que ubicar qué preguntas están asociadas al trabajo, a la responsabilidad, a la formación, a aspectos educativos, ahí dice. Está bien. En la otra variable, ya estaría. Entonces está bien, pero lo que quiero que yo los incluido. No, por eso, pero no lo digo. Igual a través de la science, tienes que parte bien, sobre todo cuando sabes lo que debería es muy bien, bien. Los aplicados y instrumentos y aplicados y sí,
Y pero que se Pero no. todas las intenciones de trabajar son sustentables. ¿Qué? Entonces, lo considero. Solo solamente trabajar en ahora la adaptación a tienes que traducir al español para ver de qué manera lo puedes hacer. No me quiero poner hay un Ya considerar todo bien. O ganas pero sobre todo no, claro, por eso me refiero que es asociado a la legislación de cliente. No se entendía. Simplemente para que variaran las condiciones para la calidad del servicio y por lo demás. Lo que es que es o sea, si no se para anunciar no, la variable puede lo ideal, el tema es lo ideal que yo haría decir si en ese hace la teoría que más participa. Entonces, si tú vas a utilizar la licencia de para salir de la y es la separación. Pero el problema está en la de saber. Sí, porque hay que comprar el instrumento y no aparece en este. Claro, correcto, pero claro, estaba no, pero dentro del paper que han dedicado tu correo electrónico, tienes que escribirlo en el correo electrónico. No pierdes nada, pero bueno, escribes por tus correos institucionales, que te presentan. Claro. En el peor de los casos, pueden lograr los instrumentos, lo de cómo demanda un profesor
Lo utilizan en ciertos países. Y tiene que ser necesariamente los documentos solamente de año 2020 o 2025, o sea, puede estar como parte de no hay problema con que sea más ya. Pero ahí sí yo no tendría los nombres. Tiene un autor que lo ha hablado, por ejemplo, no sé, para sumar, creo que está el interés de los mexicanos. No lo podemos poner en la metodología, ¿verdad? No, Porque es un año de... No, no, es que no lo vas a poner en métodos. Y lo vas a poner, lo vas a incluir en tu, en lo que vendría a ser el tema de tu sistema. Tiene que ser otro método de Ahí no hay problema. Ya. Pero la verdad, yo no. Ya, ¿qué tal un problema de resolución? Sí. Ya, pero ¿cuál de ustedes ha utilizado el favor o el ya? No, las tablas son más importantes. Ajá. Sí. Ya, pero recuerda que Ven, lo que yo tenía en este peso, pero que pasaban así por debajo, ya, y teníamos los tutoriales todos, pero los materiales, pero como diferentes. Nosotros no, es que es complicado si no agarrarle no, si nosotros es casi, no sé, ya, el espero, a mí me encanta, pero yo no vas. Claro, porque todavía entonces porque se da es cierto que el desarrollo una ya, pero todavía al final ustedes recién van a trabajar al final sí lo va a pedir al final pero simplemente todo esto retratado pero claro, no, es que lo tienes que cambiar, lo cambio todo. Ya. Porque eso puede ser. Sí, que igual pues ya sabía que había colocado en el Excel el resumen, no, y es que, a ver, el resumen se trabaja en autoridades, pero está, el estudio no está completo, está en el proceso. Entonces, no podemos obviamente adelantar algo que ya quizás uno desea. Permíteme anotarme allá. Dentro del material, porque mandan tiempos de consideraciones para eso quiere decir que no requisa variables. La semana 3 estaba todo el información de trabajo, pero ninguna era ahí. Que bueno, trabajamos en una prima de pero que también estaba de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el impacto que tú vas a considerar?
Y dentro de la introducción, ¿qué vas a considerar acá? Todo el sustento y esto va acompañado de sí. Luego de describir el problema, yo que voy a cambiar es de lo que se general. Más creo que pudiera ser el resultado de la actividad. Creo que considerar las bases teóricas es lo que debe ser. En este caso, me imagino que será que salieran las cosas por el uno. Pero sería lo más grande de cada uno de los se termina en Madrid. Dos. Y dentro de la considerar los criterios todo eso tiene que estar fundamentado por y por ser más y aquí también todo de vida de es y lo ¿no? Que es no se me identifica. Y también se considera los interpretaciones que pasa el trabajo de acá. Creo que todo esto es relación. Asume de conectores.
Lo hay, lo puedo ver los impulsos que yo no va a preguntar. ¿Qué creo que no va a decir? Pero creo que iba y no colocando libros. No, he explicado yo el formato, no sé si el formato. Aquí, ¿por qué me colocas lo mismo? Solamente tú vas a determinar. Taxonomía de grupo, revisar taxonomía de. ¿Cuál es el tipo de alcance del trabajo? Es correlacional, ya. Si tú estudias correlacional, no me puedes solamente determinar la determinancia. Justo la taxonomía, ahí van a aparecer ¿no? Determinar ya puede ser, no empiezo por determinar. Analizar, pero ¿qué más? Quiere simplificar, identificar, de repente. Obviamente, al tipo de alcance. Ya. Entonces, ahí tienes que tener el código. El diseño no es el blanco. Aquí no me pongas varios autores, ¿ah? No, máximo en dos autores. Dos autores metodológicos. Fernández Amperio, que acompañe la. Tienes que tener cuidado con la redacción. Dice lo siguiente. Ya, pero ¿de cuándo estamos cerca, verdad? La historia de la cerca. Hacer qué cosa. No, claro, es que es una muestra sensacional, no basada. Profesora, buenas noches. Soy Fernández. Había dicho presente, pero no me había considerado asistencia. Muchas gracias.